Estamos aquí para otro shiur extraordinario que realineará nuestras ideologías y mentes en la dirección correcta y abordará problemas descontrolados que están causando mucho ruido en Israel y sin duda en otras partes del mundo. Este importante shiur será dedicado a la refuah shleimá de la Rabbanit, que todos esperamos con ansias. El shiur de esta noche lo dedicaremos a la refuah shleimá de la Rabbanit, que tanto necesita nuestra plegaria. Todo Am Yisrael, justos, noágidas y fieles. Hoy abordaremos un tema polémico y urgente que ha sacudido a nuestra comunidad. Un rabino prominente hizo una declaración que causó un gran revuelo. ¿Qué dijo exactamente para generar tanto alboroto? Es crucial que analicemos esto con cuidado y busquemos la verdad y la sabiduría en las enseñanzas de nuestra sagrada Torah. No sé su nombre, y al parecer, ya sabe, nunca hemos oído hablar de él, pero aparentemente algunas personas lo conocen bien y es bastante respetado dentro de su comunidad en Bnei Brak. Cuando se le preguntó cómo deberían ver a los soldados de las FDI, su respuesta fue sorprendente y algo inesperada, causando cierta conmoción entre los presentes. Los soldados israelíes que ahora están luchando en la guerra en Israel contra los terroristas de Hamas y sus seguidores palestinos y otros enemigos de Am Israel. ¿Cómo se debe respetar a estos soldados? Y su comentario muy inapropiado que sorprendió al mundo judío, llegando a casi 500,000 de personas solo en Twitter. Fue grabado diciendo: ¿sabes? Te haré una pregunta y diré, ¿cómo respetas al basurero? Y él dice, así que, de la misma manera que respetas al basurero, respeta al soldado de las FDI. Este comentario inapropiado obviamente no fue bien recibido por el público y reavivó el odio entre los judíos de izquierda, liberales y modernos contra los judíos ortodoxos jaredíes, de tal manera que literalmente este pequeño clip, que quien quiera que haya hecho ese clip ciertamente será castigado por ello, por el Gilul Hashem que creó, es una vergüenza para nuestra comunidad. Este acto ha causado una división innecesaria entre nuestros hermanos judíos. Alcanzó casi 500,000 de vistas en un hilo, un clip de 30 segundos en hebreo, impactantes palabras de un judío ortodoxo, más aún de un rabino. Las declaraciones causaron conmoción en las redes sociales. ¿Qué habrá dicho? ¿Es cierto esto? ¿Debemos faltar el respeto a los soldados del IDF como si fueran basureros? Eso parece implícito, porque luchan por el gobierno sionista. ¿Es una comparación justa? ¿No merecen respeto por arriesgar sus vidas, sin importar nuestras opiniones políticas? Odiar a las personas debido a la situación política que ha estado aquí ya por más de 70 años. ¿O deben ser excluidos de ese odio? De hecho, deberías respetarlos y rezar por ellos como muchos de nosotros estamos haciendo. ¿Qué es Da'at Torah? ¿Qué es Da'at Torah? Porque la Mishnah en Masechet Avot dice: los sabios, es decir, los eruditos de la Torá, deben tener cuidado con sus palabras, no sea que sus palabras engañen a sus estudiantes y lleven a esos estudiantes al Genom. Eso es lo que dice la Mishnah, lo que significa que, aunque este rabino no tenía la intención de que saliera de esa manera, ciertamente debió ser más cuidadoso. Algunos alegan manipulación del clip. Posible. Ocurre con mis videos intentando perjudicar al pueblo judío. La realidad es que existe animosidad hacia los judíos en ciertos lugares. Es una situación compleja que requiere comprensión. No podemos ignorar esto, pero tampoco generalizar. Al decir algo, debemos poder defenderlo. Si la única defensa es que el clip no refleja lo dicho exactamente, esperaríamos una explicación detallada
que no recibimos. La Gemara en Masejet Moed Katan enseña que los sabios deben ser cuidadosos con sus palabras, pues impactan a sus estudiantes. Si alguien es llamado ladrón o mentiroso, aunque sea inocente, hay cierta culpa en él. Por eso Hashem lo trae a su atención. Incluso si no es mentiroso ni ladrón, algo hizo que Hashem decidiera que esta vergüenza ocurriera con su nombre. Hubo una razón para que el mundo diera vueltas y esto sucediera, aunque no sea evidente. Ciertamente, hubo algo que él hizo que llevó a Hashem a decidir dar vuelta al mundo y hacer que esta vergüenza ocurriera con su nombre en ello, con su firma en ello. No hay mejor punto de partida para nuestro shiurim que la parasha semanal, sin importar cuál sea. Si estudiamos la Torá con atención, veremos que siempre aborda temas actuales del mundo, revelando sabiduría eterna para nuestras vidas diarias. En Parashat Vayetze, Jacob viaja a casa de Labán después de dejar a sus padres. Allí enfrenta su misión vital, lidiar con el astuto y mentiroso Labán. ¿Por qué Hashem lo puso en esta difícil situación? ¿Qué lección tan importante debía aprender Jacob de esta prueba? Sin duda, algo en sus acciones llevó a Hashem a tomar esta decisión. Y Labán lo engaña desde el principio con la propuesta que Jacob le da, diciendo que estoy dispuesto a trabajar para ti durante 7 años si simplemente me das a tu hija menor. Por supuesto, todos entendieron que esto significaba a Rachel. Y después de trabajar arduamente durante 7 largos años, Labán, astutamente, cambia las reglas del juego. Le dio a Lea a Jacob y lo forzó a trabajar otros 7 años para casarse con Rachel. Tras cumplir y casarse, Jacob quiere irse, pero Labán propone: trabaja para mí más tiempo, otros 7 años, y te daré un trato en tus términos. Jacob acepta y comienza a negociar las condiciones de su nuevo acuerdo laboral con Labán, esperando poder acumular riquezas para su futura familia. Tras 7 años y casarse con Rachel, Jacob quiere irse. Labán propone: trabaja más tiempo, otros 7 años, y pon tú los términos. Jacob acepta: te haré un trato favorable, obtendré solo las ovejas que me des, seguiré como pastor, cuidándolas bien. No te preocupes por el pago, solo quiero las ovejas que nazcan con manchas, esas serán mías. Le dice: escucha, te haré un trato favorable, solo voy a quedarme con las ovejas que tú me des. ¿Sabes? Voy a seguir siendo el pastor, criándolas, haciendo lo necesario para asegurarme de que estén bien cuidadas. Y cualquier pago que quieras darme, no tienes que preocuparte por eso. El único pago que quiero es que cualquier oveja que nazca con manchas, esa será mi oveja. Entonces, por supuesto, Labán, para inclinar el acuerdo a su favor, se lleva todas las ovejas manchadas para hacer lo más improbable posible que se reproduzcan y produzcan ovejas manchadas. A pesar de sus esfuerzos, Hashem aún bendijo a Jacob, y Jacob tuvo mucho éxito. Después de que Jacob se volvió muy exitoso, les dice a sus... Escuchó a los hijos de Labán acusar a Jacob de robo, olvidando que ellos se enriquecieron más por su labor. Cuestionaban, recelosos, cómo se benefició tanto. Ignoraban la realidad y los frutos de su esfuerzo. La envidia les impedía ver la verdad. Lamentablemente, así son las personas tacañas y poco éticas. En vez de contar sus ganancias, se obsesionan con el pequeño pago del humilde empleado. Él escucha y se da cuenta de que esta conversación es diferente a las de los últimos 20 años. Preocupado, decide irse antes de que empeore la situación. En ese momento, Jacob Avinu les dice a sus esposas en el capítulo 31, versículo 5:
Veo que vuestro padre ya no me mira como antes, pero la palabra de Dios me ayuda. Su actitud cambió, mas confío en la guía divina. El Todopoderoso nos protegerá y guiará. ¿No creéis que nos ha bendecido? Mantengamos la fe y sigamos con coraje. ¿Sabes que trabajé duro para tu padre? Pero él me engañó, cambiando mi salario 10 veces. Sin embargo, Hashem me protegió. Cuando tu padre decía que mi pago serían los manchados, todo el rebaño paría crías manchadas. Si él dijera, tu salario serán las de tobillos blancos, todo el rebaño pariría así. Hashem separó el ganado y me lo dio. Jacob Avinu revela algo que creíamos conocido en su familia. Esta revelación es clave para entender lo que pasará y cómo Hashem intervino por Jacob. Es un momento crucial en la historia de nuestro patriarca. Todo el mundo sabía, incluso antes de que Jacob se casara con Rachel y Lea, que Labán era un ladrón. De hecho, cuando Jacob llegó al pozo antes de ver a Rachel por primera vez, preguntó a la gente si conocían a Labán. Vemos allí que la respuesta de la gente no fue realmente muy positiva. Parecía que la reputación de Labán ya era conocida en toda la región. Sí, lo sabemos. Una respuesta breve. ¿Todo bien con él? Sí, todo bien, porque temían a Labán. Todos lo odiaban y sabían que era un ladrón. Cuando Rachel conoció a Jacob, no dudó en advertirle sobre su padre engañoso. Era conocido que Labán era un hombre temible y evitable en los negocios. Que su padre era un ladrón, su padre era un criminal, su padre era alguien con quien no debían meterse. Y Jacob tenía la confianza de que iba a ser capaz de lidiar con Labán y no ser engañado por él. Pero aún así, aquí vemos que 20 años después, Jacob les dice a sus esposas, su padre terminó engañándome. Y no solo una vez, ni 2 veces, sino 10 veces. La realidad dice que no fue realmente 10 veces, sino más bien 100 veces. 10 veces es solo una expresión que indica que cambió el acuerdo entre ellos 100 veces. Ahora la pregunta que tenemos y que hemos hecho en el pasado es si alguien trabaja para alguien, digamos que trabajas para alguien y es día de pago y te gusta tu empresa, trabajas duro, te despiertas temprano y haces todo lo necesario, pero al recibir tu salario, notas que es menos de lo acordado. Naturalmente, decides hablar con tu jefe. Oye, me pagaron menos de lo acordado. ¿Qué pasó? Bien. ¿Le contarás a tu esposa cuando llegues a casa? Claro que sí. No solo a ella, sino a tus amigos, familia y a todos. Pero si fueras una persona justa y decente, pensarías que es un error inocente y lo guardarías para ti mismo porque no quieres. Empiezas mal y callas. Se resuelve pero vuelve a pasar. Segundo error. Vas al jefe, me pagaron menos otra vez. Él responde, pero ahora exiges explicación y solución. No puedes seguir así. Trabajas duro y mereces lo acordado. Es hora de defender tus derechos laborales. Imagina que te dice, no, nunca prometí pagarte 1,000, sino 800. Me malinterpretaste. Dije que si cumplías ciertas condiciones, te daría 1,000, pero no lo hiciste. Así sigue y sigue. Llegas a casa agotado. Tu esposa ve que tu cheque es 20-40% menor de lo esperado. ¿Cómo se lo explicarás? ¿Le dirás que cometiste un error? ¿O contarás lo del jefe?
¿O lo guardarás para ti? Supongamos que lo guardas para ti mismo. Dices, fue solo un malentendido. Él realmente dijo 800 y yo entendí 1000 por equivocación. No es su error en absoluto, sino completamente mío. Y así, pasan un par de semanas sin decir nada. Recibes tu salario y ves que es de 500. Puedes quejarte con el jefe. Dijiste 800, incluso 1000. Puedes intentar resolverlo, pero al llegar a casa, le contarás a tu esposa o te dará vergüenza mostrarle el cheque que depositaste. ¿Qué pasará cuando ella vea que solo llegaron 500? Ella dice, cariño, ¿dónde está el dinero? No te he visto en semanas y esperaba que tuviéramos para el alquiler. Solo tenemos 500, faltan 300. ¿Dónde está? Le dirás, cariño, ¿el jefe sigue engañándome? El jefe sigue. La mayoría habría contado a sus esposas después de la primera vez, ¿no? Los más fuertes quizás aguanten hasta la segunda, pero todos, excepto los tzadikim perfectos, dirían algo la tercera vez, sin duda. Y aun ellos, los más justos, ¿cómo explicarían a su esposa que les falta la mitad del salario que esperaban recibir? Es una situación complicada, ¿verdad? Yaakov Avinu hace esto. Tras 20 años de arduo trabajo, repentinamente recuerda decirles a sus esposas, ¿recuerdan a su padre? Aquel que me describieron como mentiroso, ladrón y mafioso, el que estafó a todos con los que se cruzó. Ese padre, ladrón y mentiroso. Pues bien, ¿saben qué? Me ha engañado una vez más. Me ha engañado 100 veces. Si ellos ya lo saben porque él se los dijo como haría una persona normal, ¿qué sentido tiene decírselo ahora? No sirve de nada, ¿verdad? Ya están enterados y... ¿qué más puedo hacer? La situación es complicada. Después de 20 años, ¿no le dirían a sus esposas tras el primer cheque faltante? Hablamos de 20 años con cheques que siempre faltan parte de lo acordado 100 veces. Un promedio de 6 cheques faltantes por año. ¿Te das cuenta? La mitad de los cheques anuales faltan, y esto no pasa desapercibido. Es una situación que cualquiera notaría, ¿verdad? Imagina la frustración acumulada durante 2 décadas. ¿Dónde está el dinero, Yaakov? ¿Ahora recuerdas decirnos que él te engañó? Sí. ¿Por qué? Porque Yaakov Avinu ve que esta información, aunque verdadera y permitida decirla, no se la contó a su esposa. Ahora se da cuenta de que debería haberlo hecho. Comprende que guardar ese secreto no fue correcto y que la confianza en el matrimonio es esencial. ¿Por qué? ¿No serviría de nada? ¿Qué podían hacer si su padre lo engañó? Él aún quería casarse y ganarse la vida. Estaba en esa situación difícil. Decidió mantenerlo en secreto por 20 largos años. Yaakov Avinu, con gran paciencia y fortaleza, no dijo ni una sola palabra de queja durante todo ese tiempo. Después de ser engañado por 20 años, la gente aún cuestiona por qué es nuestro patriarca. Eso solo es prueba suficiente. La gente siempre se queja de cómo algunas personas atraen problemas, deudas, promesas rotas, conflictos constantes. Sus relaciones y negocios generan turbulencias, atraen desacuerdos como imanes. Es su prueba vital, un desafío que requiere paciencia. ¿Por qué les ocurre? Quizás sea una oportunidad para crecer y afrontar dificultades con fortaleza. Algunas personas, literalmente, cada 2 días hay algún tipo de demanda, algún malentendido. Y después de un tiempo te preguntas, oye, ¿es posible que todos quieran engañarte o hay algo malo contigo? Hay algo malo contigo. Aquí sabemos que no hay nada malo con Yaakov. Yaakov es un tzadik.
Jacob es un Kadosh. Jacob protegió su boca y no quería decir una sola palabra. No produciría valor. Si no lo dirás en 20 años, ¿por qué ahora? Quéjate mientras estés allí. Quizás una hija pueda hablar con el padre. Jacob dijo, aunque les hubiera dicho, no podrían hacer nada. Su padre es un tramposo y lo sabían. No sabían cuánto me engañaba, pero ahora les diré por qué voy a contarles. Ahora es relevante porque les afecta. Por primera vez, les estoy diciendo que es hora de dejar la casa de su padre. En caso de que pensaran que estamos bien aquí porque Dios nos permitió tener Parnasá aquí, no deberían pensar que es por el buen corazón de su padre, sino más bien por la misericordia de Hashem. Su padre, por otro lado, quería destruirnos. Nos engañó 100 veces. Intentó destruirnos por completo. Por lo tanto, Jacob Avinu nos enseña una de las lecciones más extraordinarias y valiosas que una persona debe aprender, y ni qué decir, un judío debe aprender, que es proteger su habla. Como he dicho un par de veces en las últimas semanas, hay ciertas personas a las que les gusta ir a reuniones en Genom. Reúnanse en Genom para explicar a quienes no han oído. Compartan con amigos, celebren juntos. Es relevante y les afecta. Dejen la casa paterna, es hora. Están aquí por la misericordia de Hashem, no por bondad de su padre. Él quiso destruirlos y los engañó 100 veces. ¿De qué hablan en lugar de cosas relevantes, productivas o permisibles? De temas que te llevarán a Genom a veces sin retorno. ¿Por qué? Porque les gusta chismear sobre otros. Es la Lashon Hara. En vez de la palabra de Hashem, prefieren conversaciones que los condenan. Es como si eligieran su propia destrucción espiritual. Hola, ¿has oído hablar de ella? ¿Viste lo que pasó con ella y su esposo fuera de la sinagoga? Sí, conozco la historia detrás de eso. Déjame contarte. Es realmente jugosa y no podía esperar a verte para contártela. Te recomiendo encarecidamente que no tomes ese café mientras escuchas. ¿Por qué preguntas? Porque si bebes ese café, te saldrá por la nariz una vez que escuches los detalles. Y ella anhela compartir información privada ajena que se hizo pública. No se da cuenta que atrae maldiciones de todas las personas justas que alguna vez vivieron. ¿Por qué? La Santa Torá nos dice, no es evidente. Es una grave transgresión que afecta a todos los involucrados y trae consecuencias terribles para el alma. Maldito es el hombre que daña a otro en secreto sin que éste lo vea. Y todo Am Yisrael dice amén. Y la Gemara dice que, aunque los castigos del Beit Din del Sanedrín ya no pueden ser aplicados hoy en día, ya sea la pena de muerte o el exilio, el castigo divino sigue vigente. Skila, lapidación, fuego, espada o ahorcamiento, Akadosh Baruch aún trae el castigo al mundo. Los versículos de la Torá, donde se maldice a una persona malvada, siguen vigentes. Am Yisrael y los tzadikim observan, no necesariamente quienes te acompañan tomando café. Rabotai Akarim, estas fiestas en Genom son lo que la gente disfruta. Se reúnen para hablar de otros, pero no solo eso. Les gusta destrozar vidas ajenas. ¿Quién se divorció? ¿Quién se casará? ¿Es gorda, antes delgada, mal vestida, con marido infiel e hijos degenerados? ¿Quién es? ¿Una fiesta? ¿Un café? ¿Por qué? Nada de esto está permitido. Es habla prohibida, chismorrear sobre otros. Es una cosa muy, muy peligrosa
a menos que conozcas todas las alajot de la Shon Hará, de Regilut, de ser cuidadoso con tu habla, ni que decir tiene, ser cuidadoso al hablar sobre judíos. Y en términos generales, la única vez que deberías sentirte cómodo hablando sobre otro judío es si es para ayudarlo o proteger a otros. No racionalices diciendo, la protejo porque es mala. Que sea mala contigo no significa que protejas a alguien más. Estas reuniones, en vez de ser encuentros agradables para pasar tiempo y hacer algo útil juntas, se convierten en reuniones de Genom. Todas esas amigas irán juntas a Genom y serán colgadas por sus lenguas. Una de las peores cosas para una mujer es dar su número de teléfono a todos. ¿Por qué? Si hablas por teléfono durante horas o te reúnes constantemente con amigas, dirás cosas prohibidas sin darte cuenta. Las tzadikot no hablan mucho. ¿Por qué? Porque hablar requiere mucha precaución y sabiduría. Es fácil caer en chismes o palabras inadecuadas. Mucho pensamiento y cuidado. No todos querrán discutirlo. Aunque seas una tzadeket, tus amigas o familiares pueden no serlo. Ellas prefieren hablar sobre personas, lo que causa problemas. En las biografías de tzadkaniot, como la esposa de Rav Kanievsky, no oirás lashon hara, solo historias extraordinarias y su cuidado para no pecar. Yaakov Avinu nos enseña una valiosa lección aquí. La esposa de Rav Kanievsky y otras tzadkaniot son ejemplos de virtud. Se habla de sus actos extraordinarios y devoción. Yaakov Avinu nos enseña a hablar y actuar con integridad. ¿Debemos ser cuidadosos con nuestras palabras y acciones? Sí, siguiendo su ejemplo de pureza y honestidad en nuestra vida. Una vez que sabes que un cierto discurso no va a ayudar a alguien y, de hecho, podría perjudicar a alguien, debes calcular si siquiera estás permitido a decirlo. En segundo lugar, incluso si esa persona te causó daño, digamos, por ejemplo, alguien posee un restaurante y tú fuiste al restaurante. Usted y su esposa gastaron unos $150 cada uno en un restaurante kosher elegante, invitaron a unos amigos, siendo muy generosos, y pagaron $600 en total por la cena. Pero al llegar el postre, qué desagradable sorpresa encontraron. Un insecto en el plato. Qué manera tan desafortunada de terminar una cena tan cara y especial. Cuando llegó el postre, descubriste que estaba podrido. Cuando llegó el filete, descubriste que estaba crudo. No te gusta crudo. Cuando llegó el pedido, faltaban algunas de las cosas que ordenaste. Te retrasaron. Y, en resumen, estabas muy descontento con la manera en que te sirvieron en este restaurante y hasta ahora. $600 desaparecieron y te quejaste sin pensar si fue intencional. ¿Quién te dio derecho a avergonzarlos públicamente? Pero no te bastó con eso. Decidiste contar a todos lo terribles que son estas personas, sin considerar las consecuencias de tus actos, ni cómo podría afectar sus vidas. ¿Es esa la forma correcta de actuar? Sales y te conectas a esa máquina de guerra. Computadora, teléfono, redes sociales, haces clic repetidamente. Restaurante ABC, dicen kosher, pero no lo es. ¿Cucarachas en pasteles? ¿Filetes crudos? Sí, lamentablemente. Tú lo publicitas sin pensar, sin verificar. Hoy, un rabino respetado fue publicitado diciendo algo terrible, sin contexto ni confirmación. Llega a 500,000 de personas en cuestión de horas. Tu pequeño tweet alcanza a innumerables personas en la comunidad. ¿Y qué pasa? Nadie quiere ir a ese restaurante. El negocio que les costó millones construir en apenas 3 meses se cierra por ese pequeño comentario que hiciste.
sin pensar en las consecuencias. Una opinión irreflexiva puede tener un impacto devastador. Tú, mi querido amigo, estás en un problema muy serio, porque en el Shamaim ahora te has ganado una demanda que no puedes ganar, ¿sabes? Una demanda que te costará mucho más sufrimiento del que puedas imaginar, y no hay escapatoria. ¿Quieres una pizca de imaginación? Solo mira mi conferencia sobre el Kever y Gehinom. Eso es solo una pequeña muestra de lo que va a suceder. ¿Por qué fuiste dañado? Supongamos que tienes razón. Tu daño fue 600. Pero tu venganza, ¿qué te permitiste? Solo causaste a los dueños una pérdida de $3 millones. ¿Cómo les vas a devolver ese dinero? No, tienen un mal negocio. ¿Malo o no malo? ¿Quién te dio el derecho de decir algo? ¿Quién te dio el derecho de publicarlo? Incluso si tienes razón sobre los 600, ese es tu caso, 600. No puedes simplemente causar daño a las personas porque te causaron daño y multiplicar el efecto por 5,000 veces. Eso es lo que la gente no entiende. Escriben pequeñas reseñas y comentarios en Internet. Cada letra es una nueva cámara en Gehinom. Cada oración otra sentencia. ¿Por qué? Porque causas daño a otros, mucho más del que recibiste. A menudo ni siquiera fuiste dañado. A veces la gente daña a otros sin razón, solo porque son malas personas. Reshaim. Al compararnos con nuestros antepasados, preguntémonos, ¿cuándo serán mis acciones como las suyas? Jacob Avinu fue engañado y robado por 20 años. Nunca dijo una palabra. Nunca se quejó. Ni una sola vez protestó. Usted se pregunta, ¿cuándo mis acciones serán como las de mis antepasados? ¿Cuándo voy a ponerme en orden y cerrar mi boca para no hablar mal de otros? Muchas veces ni siquiera me hicieron algo malo. Quizás no me devolvieron la llamada o me respondieron en mayúsculas y pensé que me gritaban. Es fácil malinterpretar las intenciones de los demás, ¿no? El lenguaje de Internet dicta normas inventadas. Escribir en mayúsculas es gritar. Usar el emoji incorrecto ofende. No responder de inmediato significa desinterés. ¿Realmente importa? Estas ideas tontas que la gente crea en su mente solo causan daño a otros. ¿Por qué nos preocupamos tanto por estas reglas sin sentido en lugar de centrarnos en lo que realmente importa? Las personas sabias deben tener cuidado con lo que dicen. Y si no tienes cuidado con lo que dices, entonces claramente no tienes sabiduría. Por eso siempre les digo a las personas, escuchen. Si me oyen decir algo sobre otro rabino u otra persona, no necesitas repetir todo lo que dije, pero ten por seguro que tengo permiso para decirlo. Lo he verificado innumerables veces con personas más importantes que yo. No soy imprudente, ni arriesgo mi olamaba sin razón. La gente no entiende que el mal hablar causa muchos problemas. Este rabino comparó a los soldados del IDF con basureros. Suena terrible si crees que representa al judaísmo. Causa muchos problemas. Ahora, este rabino dijo que los soldados en el IDF podrían ser respetados como los recolectores de basura. Por un lado, suena horrible. Suena terrible si lo escuchas y piensas que él está representando el judaísmo. Probablemente formará una opinión terrible sobre el judaísmo y la Torá. Sin embargo, él no representa al judaísmo en absoluto. No citó fuentes, ni existen, que respalden su declaración tan controvertida. De hecho, es todo lo contrario. Las personas más respetadas y sabias de nuestra generación tienen opiniones completamente opuestas a las suyas. Es importante no juzgar toda una religión por las palabras de una sola persona. Rav Amar Shlita
quien fue el Rishon Lezion, quien también fue el gran rabino de Israel, uno de los Gedolei Israel, ha escrito y hablado extensamente sobre cuánto debemos gratitud a estos jóvenes soldados que están sacrificando sus vidas por la seguridad de sus hermanos y hermanas en Israel. Cómo estos jóvenes están yendo, dejando a sus familias, a menudo sin saber si volverán. Van a un lugar plagado de terroristas y monstruos, personas de una vileza indescriptible. Estos soldados parten a la guerra, algunos no regresan, otros vuelven mutilados, y muchos con traumas que los acompañarán toda la vida. ¿Cómo pueden dejar así a sus esposas e hijos, enfrentando tales peligros? Algunos regresan con traumas permanentes. ¿Por qué van? No por aburrimiento ni dinero. Tienen vidas decentes, familias. No quieren arriesgar sus vidas, pero se sacrifican. ¿Por qué? Para proteger a sus hermanos en Israel. Un acto de amor y devoción incomparable. Son jóvenes valientes que, pese al peligro, defienden a su pueblo. Su coraje merece nuestro más profundo respeto y gratitud. Ir a la guerra por su nación, sea Israel o el pueblo judío mundial. Si no nos defendemos aquí, estamos condenados en todas partes. Por eso el gran rabino de Satmar, con sabiduría y compasión, comprende la importancia de esta lucha y reconoce el sacrificio que hacen estos valientes soldados por su pueblo y su fe. Se pronunció en contra de estos monstruos, aquellos que van y se unen con Irán, la nación terrorista, se unen con Hamas, se unen con los enemigos de Am Yisrael, aplaudiendo el asesinato de judíos que viven en Israel por su odio a los sionistas, pero en realidad es su odio a Dios, es su odio a los judíos, es su odio a todos, excepto al dinero. ¿Por qué actúan así? Es incomprensible su maldad. Entonces el Rebbe Misatmar habló en contra de ellos, escribió en contra de ellos. Esto fue publicado recientemente. También se habló de esto hace muchos años por el rabino Yoel de Satmar, quien expulsó a los Neturei Karta de Satmar en 1967, según el calendario gregoriano. Estos rebeldes han empeorado cada vez más a lo largo de las generaciones. No tienes que estar de acuerdo. Debes oponerte a la situación en Israel. Pero celebrar el asesinato de judíos y aliarse con sus enemigos es traición. Es convertirse en enemigo, abandonar a tu pueblo y los valores que nos definen. ¿No ves que esto trasciende la política? Es traicionar a tus hermanos y a nuestra nación. Y cualquiera que diga cosas malas sobre los soldados que ahora mismo están sacrificando sus vidas por nosotros, no tiene ningún concepto de lo que es la Torá, ningún entendimiento de la ideología adecuada de Hashkafá, y está tan cegado por su propio odio que no puede ver la realidad con claridad. Es una falta de respeto hacia aquellos que arriesgan todo. Si dices que el rabino quiso comparar a los soldados con basureros, insinuando que no valen nada, esa declaración es totalmente inaceptable. No tiene relación alguna con la Torá ni con el judaísmo, ¿verdad? No representa en absoluto al pueblo judío. Es solo la opinión desafortunada y errónea de un hombre imprudente que, francamente, debió haberse quedado callado por completo. Según nuestros jajamín, quienes mueren protegiendo a sus hermanos son considerados tzadikim, personas justas. Morir por el reino los coloca en un nivel muy alto en Shamaim tras resolver sus cuentas pendientes. Es un acto de gran mérito y sacrificio que demuestra un amor profundo por nuestro pueblo y nuestra fe. Algunos dirían que al ofrecerse voluntariamente para la guerra y arriesgar sus vidas, los soldados alcanzan la posición de Kiddush Hashem, un acto de santificación del nombre divino. Nunca encontrarás un posek, un líder religioso, en la historia de Am Yisrael que diga que se debe faltar al respeto o mostrar ingratitud hacia estos valientes soldados. ¿Cómo podríamos?
a los soldados que sacrifican sus vidas por ti. La gratitud es crucial. Moshe Rabbeinu no quiso golpear el río y convertirlo en sangre. ¿Por qué? Porque de bebé, cuando su madre lo puso en una pequeña cesta, el río lo protegió. Él lo recordó con gratitud. Esta lección nos enseña a reconocer y agradecer incluso a las cosas inanimadas que nos han ayudado. El río podría haberlo ahogado, pero no lo hizo. Moshe quería mostrar gratitud al río, y ciertamente no mostrarle falta de gratitud, ingratitud, convirtiéndolo en sangre. Lo mismo ocurre con la arena. Lo mismo ocurre con muchas otras cosas que cruzaron el camino de Moshe Rabbeinu. Y los Jajamín dicen en el Midrash Rabbah. Observa la gratitud de Moshe Rabbeinu. ¿Cuánto debemos agradecer a quienes nos muestran bondad, nos dan trabajo, nos protegen o nos ayudan? Si alguien te dio un aventón, ¿no deberías estar agradecido? Imagina cuánto más deberíamos agradecer a aquellos que hacen mucho más por nosotros. Piensa en tus padres, maestros, amigos leales. ¿Les has mostrado suficiente gratitud? Alguien te dio un trabajo, eso significa que te dio vida. Hace años, en una serie que hicimos durante algún tiempo en Florida llamada Preguntas asombrosas sobre Dios, una de las conferencias trataba sobre la gratitud. Ojalá pudiera recordar el nombre de esta conferencia porque yo mismo la escucharía 1,000,000 de veces si pudiera. La recuerdo como si fuera ayer. En esa conferencia se discutieron tantos temas que la nombramos de varias formas. No recuerdo el nombre exacto, pero nos enseñó sobre la gratitud, según nuestros sabios. ¿Cuánto agradecimiento deberías tener hacia alguien que te presta un bolígrafo? Te permite escribir un Jiddush, anotar un número, solicitar un empleo o llamar a alguien importante. Todo con un simple bolígrafo. ¿Cuánta gratitud le debes por un bolígrafo? Ni qué decir tiene aquel que te dio la vida, como tus padres, aquel que te dio alimento, como alguien que te emplea. Ni qué decir tiene aquel que te ayudó a hacer teshuvá, y ahora estás fuera de Genom, y tienes la posibilidad de ir a Gan Eden. Si entendiéramos cuánto debemos a Akadosh Baruch Hu, lloraríamos hasta morir de gratitud. Olvidemos los pecados. ¿Cuánto debemos a Ribono Shel Olam por lo que nos da gratis cada día? Es incalculable. Y aún así, vas y hablas mal de sus hijos, llamándolos basureros. ¿Cómo puedes hacerlo? Cada persona es preciosa para él, ¿y tú los insultas así? Eso implica que no tienen valor, pero es solo un lado de la moneda. Podrías decir, quizás no fue en serio. Tal vez quiso comparar el respeto a basureros y soldados. Es una comparación extraña, ¿no crees? Pero busquemos algo positivo en ello. ¿Qué tipo de respeto das realmente a los basureros? Y más importante aún, ¿qué respeto deberías darles en realidad? Si alguien no agradece al que saca la basura, tiene un sello en Shamaim. Son ingratos, ¿no lo crees? ¿Por qué actúan así? ¿Dices qué? Todos hacen su trabajo. El camarero, el restaurante, el cartero, el operador. Merecen gratitud, ¿no te parece? Es valorar el esfuerzo ajeno. Agradecer no cuesta nada, ¿verdad? Y sin embargo, ¿cuántas veces lo olvidamos? Sí, le pagan por ello, pero eso no significa que debas ser desagradecido. Porque piénsalo, ¿qué pasaría si este recolector de basura decide que no quiere venir a trabajar hoy y tú, con todos los pañales llenos de tus hijos, tuvieras que mantener la basura allí un poco más? Y tú, con todas las maravillosas cosas que salieron de tu cuerpo, tendrías que quedarte allí un poco más, no solo otro día y no solo otra semana. ¿Qué pasaría si nadie sacara la basura? Tu casa, por grande o elegante que sea, se convertiría en un basurero inmundo. El hedor sería tan insoportable
que estarías dispuesto a venderla por $5 o incluso pagar para que alguien se la lleve. Todo esto solo para poder mudarte a un lugar con un servicio decente de recolección de basura. ¿Te lo imaginas? Cuando ves a un basurero, si le muestras gratitud, eso significa que eres una persona normal. Si no le muestras gratitud, eso significa que eres una persona ingrata. Hoy en día, la gente tiene la mentalidad de que el mundo les debe algo. Desafortunadamente, piensan que no necesitan mostrar gratitud a nadie. Esta es una gran razón por la cual el divorcio aumenta cada año. Muchos niños se alejan de sus padres al crecer, llamándolos por su nombre o ni siquiera. ¿Qué aprenden? Falta de gratitud. Sus padres no agradecieron a los suyos. ¿Por qué lo harían ellos? Un ciclo repetitivo. Sin gratitud, se pierde la capacidad de apreciar lo que tenemos y a quienes nos rodean. Esta falta de reconocimiento daña las relaciones familiares y sociales. Pueden usar kippah, shtreimel, kisui rosh o lo que deseen. Aún así, son considerados malvados ante Akadosh Baruch. ¿Por qué es esto? La falta de gratitud hacia el prójimo inevitablemente lleva a convertirse en un apícores y hereje contra Akadosh Baruch. Así lo afirman los sabios Jajamín en sus enseñanzas. Entonces, ya sea que este rabino utilizara sus palabras inapropiadamente al, en tantas palabras, inducir a otros a pensar que no se debe mostrar ninguna gratitud hacia los soldados, lo cual es lo opuesto a lo que dice la Torá, o los comparara con una profesión que muchas personas no necesariamente consideran una profesión muy honorable. Aunque es rentable y honorable en muchos lugares, especialmente en América, fue una mala comparación. Incluso buscando justificación, queda la pregunta: ¿por qué no se explicó claramente al inicio? Es una incógnita que merece aclaración y reflexión. ¿No merecemos una explicación más detallada sobre este asunto tan delicado? Justifique su estima y diga: no, jamás diría algo malo sobre los soldados. Les debemos mucha gratitud. Nos están protegiendo. Están luchando. Aunque todo está en manos de Hashem, quien decide si vivimos o morimos, ellos son parte de nosotros. Si los terroristas vinieran, estaría feliz de tener soldados a su lado. Estarías muy feliz si algunos soldados judíos estuviesen a tu lado cuando un terrorista llegara a tu vecindario. Así como en cuanto sale la basura de tu casa, estarás sumamente contento cuando por fin llegue el basurero. Todo el mundo sabe que cada vez que hay problemas meteorológicos o cualquier otro tipo de complicaciones y el basurero no llega a tiempo, la situación se vuelve complicada y molesta para todos. Reconfigurar tu vida. ¿Por qué? ¿Qué harás con toda esta basura extra que acumulas? Cambia las cosas. Es crítico entenderlo a fondo. Pero alguien puede decir: bien, intentaré mostrar más gratitud. Lo haré mejor de ahora en adelante. Es un buen comienzo, pero no es suficiente. Se necesita un cambio más profundo. Una transformación real en tu forma de pensar y actuar. ¿Cómo mostrar gratitud a los soldados que sacrifican sus vidas, tiempo y recursos por mí? ¿Para que yo pueda vivir? No cometiendo el mismo error de este judío al hablar de una manera tan despectiva. ¿Acaso no entendemos el valor de su sacrificio? Deberíamos estar agradecidos y respetuosos. Los Jajamín hablan del Nivul Peh, el discurso obsceno y sus graves consecuencias. La Gemara en Masechet Shabbat enseña que el lenguaje obsceno trae calamidades y retrasa la redención. ¿Acaso no debemos cuidar nuestras palabras? Es nuestra responsabilidad mantener un habla pura y elevada en todo momento. Debido al lenguaje obsceno, muchas desgracias y decretos malignos llegan al mundo.
Los soldados judíos mueren a causa de tu lenguaje obsceno. ¿Por qué? Porque decidiste usar palabras impuras sin pensar en las consecuencias que tus palabras podrían tener. Cada palabra que pronuncias tiene un impacto, y el lenguaje obsceno contamina no solo tu alma, sino también el mundo que te rodea. Las palabras obscenas no son graciosas. Por ellas, un soldado judío puede morir. Huérfanos y viudas claman sin respuesta. ¿Por qué? Por el lenguaje obsceno que usamos. La Torá dice: Hashem no se alegrará de sus jóvenes, ni tendrá piedad de sus huérfanos y viudas. Reflexionemos sobre nuestras palabras. El profeta Yeshayahu dice: por lo tanto, Hashem castigará con gran desagrado a sus jóvenes, y no tendrá piedad ni siquiera de sus huérfanos y viudas. ¿Por qué? Porque todos son aduladores y malvados, y cada boca pronuncia obscenidades sin remordimiento. Así, la ira de Hashem se enciende contra su pueblo, y su mano se extiende para castigarlos. Sin embargo, su ira no ha disminuido, y su mano aún está extendida. ¿Pensaste que tu discurso obsceno no era un gran problema? Estás equivocado, muy equivocado. En la primera sección de la Torá, y también en la primera sección del Talmud, y también en el Yalkut Shimoni, se advierte sobre el lenguaje inapropiado y sus graves consecuencias. Parashat Kedoshim, en Remes 603, Shazal nos enseñaron sobre el pasuk en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 15. Para que Hashem no vea en ti cosa indecente y se aparte de ti. Esto se refiere al habla obscena, que ofende a Dios y aleja su presencia de nosotros. Usar malas palabras, jurar, lenguaje despectivo, sucio, lashon hará, chismes, todas estas cosas hacen que Akadosh Baruch se aleje de ti. Y por lo tanto, dicen Khazal, porque Akadosh Baruch dice que Él está entre ustedes cuando son santos, para salvarlos, para protegerlos, para guiarlos por el camino correcto. ¿No es esto lo que deseamos? Al usar lenguaje obsceno, la Shejinah se retira y pierdes la guerra actual. ¿Por qué? ¿Elegiste ser impuro con tus palabras? El Kitzur Shulchan Aruch nos advierte sobre esto. Es una enseñanza importante para mantener la pureza del habla y preservar nuestra conexión espiritual. Debemos ser cuidadosos con cada palabra que pronunciamos. Rav Ginsburg escribió sobre esto en Seif Vav, en Siman 151, con respecto a que desperdiciar semen es un pecado grave. Dijo que una de las cosas que causa el desperdicio de semen es el nivul pe, el discurso obsceno y vulgar. Cuando tienes una boca obscena y usas un lenguaje inapropiado, esto causa que tu brit se vea afectado negativamente. Convertirse en obsceno. ¿Sabes qué dice el Sefer Yetzirah? Quien tenga boca sucia desperdiciará semen. Lo dice el Toharat Haim Parashat Bereshit, página 51. Para reflexionar, ¿no? La pureza de nuestras palabras afecta nuestras acciones y esencia. Es lo mismo que dice la Gemará, que muchos decretos malignos vienen sobre Am Israel y los jóvenes mueren. ¿No es acaso una advertencia para nosotros? Él dice: así que sabes que no solo el que tiene un lenguaje obsceno merece recibir un gran castigo por ello, sino también el que escucha lenguaje obsceno y no dice nada para detenerlo. ¿Entiendes? Él también será castigado severamente por permitirlo sin objeción alguna. Es nuestra responsabilidad mantener un habla pura y corregir a otros cuando sea necesario. Hombres y mujeres que escuchan rap y música con lenguaje soez tienen sangre judía en sus manos. La sangre de soldados judíos está en ustedes por escuchar a estos raperos gánsteres. ¿No lo entienden? Su música lleva a la muerte de soldados judíos
Es una realidad trágica. ¿Quieren mostrar gratitud o seguirán ignorando el daño que causan? Apaga esa música repugnante, esas películas repugnantes, programas y cualquier tipo de discurso obsceno. Rabbeinu Yonah, hace 750 años, en Shaarei Teshuvah, en la tercera puerta, sección 229, dice que la razón por la cual quien habla obscenidades está cargado de pecado y es aborrecible y detestable es porque abandonó la vergüenza y modestia de la santa semilla de Israel y siguió la insolencia de quienes hablan obscenidades. ¿Saben la segunda razón por la que es odiado por el cielo? Eligió el camino de la impureza y vulgaridad, apartándose de las enseñanzas sagradas y adoptando comportamientos que deshonran su herencia. ¿Por qué? Profanaron a Israel y actúan necios. El libro de Deuteronomio dice, dirán, esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Sin embargo, se ha comportado como necios detestables, alejados de la inteligencia y la belleza. Su inmundicia y hedor ascienden hacia el cielo, y toda persona sabia y justa los detestará y aborrecerá completamente, sin excepción alguna. Ha profanado el vaso de la inteligencia, que es más precioso que todos los demás vasos deseables, como dice Shlomo Hamelech en el capítulo 20, versículo 15 de Proverbios, pero los labios del conocimiento son un vaso precioso. Quien escucha discursos obscenos también es castigado severamente, pues no ha sellado su oído ni se ha desligado de aquellos que hablan obscenidades. Respecto a tal persona, Shlomo Hamelech dice en el capítulo 22, versículo 14 de Proverbios, la boca perversa es una fosa profunda. Aquellos despreciados por Hashem caerán allí. Aquí vemos cómo los jajamín nos traen fuente tras fuente sobre cuán detestable es la mala habla. Todos los diferentes tipos de mala habla, desde el chisme casual hasta la calumnia más grave, son condenados por nuestros sabios. Maran Ahida, en un sefer llamado Tziporen Shamir, en Siman Yud Aleph Ot Kuf Ayin Jet 178, nos enseña Apochem Pivbat Var Neveila Pochem Benafsho, que significa alguien que viola su boca de una manera despreciable, daña su propia alma profundamente. Y por lo tanto, el castigo del cielo es que lo impurifican, haciéndolo desperdiciar simiente mientras duerme, y su juicio es la muerte eterna. Esto no es cualquier persona, ¿saben? Este es el Jidá, el gran sabio y justo que nos advierte sobre este grave pecado. ¿Por qué? Porque usaste un discurso repugnante y su oración no es escuchada en el cielo por 40 días. ¿Por qué? Usaste una sola palabra maldita y es puesto en un lugar especial en Genom donde 6 ángeles lo castigan sin piedad. Así es la gravedad de un lenguaje impuro. Cada palabra cuenta, cada expresión tiene consecuencias. La pureza del habla es sagrada. Está prohibido decir obscenidades, no solo al enojarse, sino incluso bromeando. ¿Ve? Eso viola su boca. El Mesilat Yesharim dice que se sufre por esta forma de hablar. Usar lenguaje repugnante contamina el alma. Una palabra inapropiada tiene graves consecuencias espirituales. Afecta nuestra pureza y conexión divina, incluso en broma. Es crucial cuidar nuestro lenguaje siempre. Rabbenu el Peleyoetz en su sefer Ya'al Zu Hasidim, página 110, advierte: quienes hablan obscenamente, dicen lashon hara o sospechan de personas kasher intencionalmente, saben que les aguarda. Con 245 clases de castigos, los golpearán y juzgarán. ¿Por qué? Por el desperdicio de semen que provino de esa palabra maldita. El capítulo 11 lo detalla. Y dicen que, ¿sabes? Hashem me perdonará. Esto no es realmente un pecado. No tienen comprensión de que Akadosh Baruch Hu no los perdonará. Más bien, lo contrario, es un error grave pensar así. Están muy equivocados al creer que saldrán impunes.
es una falta de respeto hacia Hashem y una incomprensión de la gravedad de sus acciones. El castigo será peor porque saben que su creador existe y simplemente tienen la intención de ir en su contra. ¿Para qué? Para esa fiesta en Genom con algo de café y lashon hará que tuviste en tu casa. Para esa conversación fuera del trabajo donde estabas fumando unos cigarrillos y hablando sobre el dinero y las vidas personales de otras personas. Para eso, hay un lugar especial de castigo para ellos. Mi objetivo hoy, animarles a cuidar su habla con gran atención. Algunos creen que lo que entra en la boca no importa mucho, pero la Torá nos enseña que sí. Debe ser kosher, sin duda. Aún más crucial, millones de veces más importante, es lo que sale de tu boca. Nuestras palabras tienen un poder inmenso, para bien o para mal. Pueden construir o destruir mundos. Tiene que ser kosher. No solo tu comida tiene que ser kosher, sino también tu discurso. Si no tienes algo que sea permisible según la Torá para decir, simplemente no lo digas. No digas nada. Mantente en silencio. El silencio también es un signo de sabiduría. O al menos no sabrán cuán necias son algunas personas. Lo mismo ocurre con escribir. Internet y foros. Si dudas si es permisible, no lo digas ni escribas. El riesgo es alto y el daño irreparable. Cuida tu alma, Hashem te guiará. Sé prudente al hablar, la Torá así lo enseña. El habla es poderosa, construye o destruye. Piensa detenidamente antes de expresarte, pues tus palabras tienen consecuencias eternas. Permitirá que cada uno, aun quienes hemos errado mucho, haga teshuvá. Nos dará el coraje y conocimiento para hacerla de corazón. Con la ayuda de Hashem, quien tendrá misericordia infinita, la aceptará completamente. Gracias por aprender conmigo hoy. Que Hashem los bendiga para hacer teshuvá sincera, como intentamos con toda nuestra alma. Para hacer teshuvá, danos el coraje, la habilidad y el conocimiento necesarios. Con la ayuda de Hashem, que tenga misericordia de nosotros y acepte nuestra teshuvá completamente. Gracias por aprender conmigo en este camino. Que Hashem los bendiga a cada uno para hacer una teshuvá verdadera y sincera, como intentamos lograr hoy juntos.